Hola, ¿qué tal? Que tengan, que tengan bonito día, tarde o noche, sea la hora que sea. El día de hoy vamos a tratar un tema un poco controversial, que muchos han dicho que la Biblia se contradice. Mm, Mi intención no es causar disensiones, ni mucho menos causar discordias, ¿no? Pero analizando ahorita la Biblia, este, he aquí de manera explícita viene como Satanás se hace pasar por Dios, el gran adversario, ¿no? Es que muchos dicen, es que la Biblia se contradice. Ajá, pero no es de que se contradiga. La Biblia nunca se ha contradecido y no se va a contradecir jamás. Sí, y aquí con Biblia en mano voy a, voy a, voy a mostrar eh, de cómo este ángel caído se hace pasar por Dios. Ujú. Dicen muchos luego, es que si Jesús predicó a un Dios de amor y de piedad, ¿por qué en el Antiguo Testamento ahí aparece un Dios colérico y demasiado vengativo? ¿No? Ajá, pero bueno, vayamos al grano y y y veamos en qué manera es lo que, bueno, cómo es lo que, cómo es que sucede esto, de qué maneras está sucediendo esto. Ajá. Este, pero bueno, vamos a esclarecer esto de una vez por todas y nos vamos a ir a la segunda a la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 14 y 15. Sí, de la segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 13 al 15. Y dice, porque, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Miren lo que dice aquí el versículo 15 de la segunda de Corintios capítulo 1, capítulo 11, la segunda de Corintios capítulo 11, versículo 15. Miren lo que dice aquí explícitamente. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ujú. Cuyo fin será conforme a sus obras. Vamos a analizar dos personajes del Antiguo Testamento entre eh, la diferencia que hay entre Jefte y Abraham. Ajá, dos personajes
del Antiguo Testamento. Ajá, sí. Vamos a ver qué tipo de obras hacían estos dos personajes, entre Jefte y Abraham. ¿Qué diferencias hay entre estos dos personajes del Antiguo Testamento? Vayamos entonces primero a analizar a Jefte. Ajá. Vayamos al Antiguo Testamento. Ay, a ver, vamos al Antiguo Testamento. Ajá. Sí, porque dice aquí, a ver cuáles son sus obras de estos dos personajes. Uh-huh. A ver. Ajá. Vamos a Jueces, capítulo 11, del versículo 1 Sí, a ver, Jueces capítulo 11, del versículo 1 al versículo 40. Ajá. Esto sí está demasiado largo. Es cuestión de tener paciencia, porque no solamente es cuestión de leer 2 o 3 versículos porque no se va a entender el contexto en realidad. Un versículo por acá, un versículo por allá, no, la verdad no, hay que leer varios versículos para entender el contexto. Ajá, principalmente para entender el contexto. Uh-huh. Sí, pero bueno, dice Jefte Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefte era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefte diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefte de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos. Miren nada más, como dice aquí, por sus obras se dan a conocer. Ajá. Y dice, huyó pues Jefte de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿A qué salían con él? Con Jefte, su líder, ¿no? Yo creo que lo más seguro a ser salteadores de caminos, lo más seguro a robar, ¿no? Y bueno. Uh-huh. Um, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefte de la tierra de Tob, y dijeron a Jefte: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefte respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefte: por esta misma causa volveremos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Jefte entonces dijo a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová, bueno, ese es un nombre
erróneo, que no es Jehová, es una traducción, es una mala traducción de las 4 letras hebreas. Ajá, de las 4 letras hebreas. Esto es una. No es Jehová, el nombre no es Jehová. Esto lo tradujo un monje que es católico, hace demasiados siglos, pero bueno, vamos a hablar después de ese tema. Ajá, lo que nos compete ahorita es lo que el tema de estos dos personajes. Ajá, como dice Jesús, que por sus obras los conoceréis, ¿no? Ajá, pero bueno, em, ajá, dice, y Dios los entregare delante de mí, seré ya vuestro caudillo. Ajá. Jefte entonces dijo a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Dios los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galad respondieron a Jefte: Dios sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefte vino con los ancianos de Galad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefte habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Uh-huh. Jehová. Hay que preguntarle a un rabino a ver qué es lo que nos contesta, ¿no? Ya verán qué les va a contestar cuando les digan este nombre. Jehová. Ni los rabinos aceptan este nombre. Ni los mismos rabinos. Pero bueno, continuemos, señores. Pero bueno. Y envió Jefte mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefte: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnon hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvala en paz. Y Jefte volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefte ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió a Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto en Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Amón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnon es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Gaza y peleó contra Israel. Miren nada más aquí las contiendas entre Israel y los habitantes de la franja de Gaza. Esto ya es desde tiempos bíblicos. Oh cielos, esto necesitaría un estudio mucho más profundo. Lo que se está viviendo ya es desde tiempos bíblicos. Desde el Antiguo Testamento ya han habido este tipo de contiendas. Bueno, continuemos. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnon hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel,
¿Pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así todo lo que desposeyó nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hezbón y sus aldeas, a Abrera y a sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnon, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra Dios, que es el juez. Juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas los reyes de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefte. Mas el rey de los hijos de Amón no entendió a las razones que Jefte le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefte. Bueno, y el espíritu de su Dios vino sobre Jefte, y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefte hizo voto a su Dios, o a Dios, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, y Jefte hizo voto a Dios, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, o será de su Dios de él. Y lo ofreceré en holocausto. Y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y su Dios los entregó en su mano, desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy gran estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefte a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, y no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a mi Dios, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefte Galadita 4 días en el año. Ajá. Bueno, luego dicen de los sacrificios de una doncella, ¿no? Entre ya el satanismo más avanzado, ¿no? Más alto. Se hace el ritual de un sacrificio de una doncella para obtener más poder, porque de esa manera los arcontes se alimentan de esa energía que se desprende. Ajá. Los arcontes son seres de muy baja vibración y viven están en un plano demasiado donde hay vibración de muy baja vibración. Ajá, son seres oscuros. O yo les digo los oscuros también. Ajá, como yo les digo. Un eón es más diferente, es un ser de luz que irradia cosas, o sea,
que está en un ambiente donde hay paz, ¿no? Es un ser de luz, un neón. No hay que confundir un arconte con un neón. Son cosas muy, muy, muy diferentes. Ujú. Ese es el mayor error por los que muchos han caído y dicen, es que es mi guía espiritual. Ajá, cuando en realidad es un ser de oscuridad, ¿no? Ujú. Pero bueno, muy pronto hablaremos de esos temas. Ajá, y de lo que me sucedió a mí, pero hace ya tiempo, ¿no? Pero bueno, ajá. A ver, vamos a ver, concentrémonos en lo que estábamos diciendo, porque ya nos estamos desviando mucho del tema. Ujú. Sí, y ajá, vamos a concentrarnos ahorita, a ver este versículo, analizar este versículo del capítulo de Jueces, capítulo 11, versículo 30. Cuando dice aquí, y es muy interesante lo que dice este versículo, ajá, del 30 al 32. Ujú. No, del versículo 30 al 31. Jueces, capítulo 11, versículo 30 y 31. Y Jefte hizo voto a, a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y yo lo ofreceré en holocausto. ¿Qué es un holocausto? Entre los antiguos judíos, en la antigüedad, un holocausto es cuando sacrificaban cuando hacían un sacrificio, ajá, sacrificaban algún animal y y se consumía totalmente en el fuego, ajá. Ese es el significado de, de la palabra holocausto, porque muchos dicen, no, que cómo puede ser posible, no, aquí está esta palabra clave, que es un holocausto, o lo que pasó entre los nazis y los judíos, ¿no? Que empezaron que cuando exterminaron a más de 6 millones de judíos, ¿no? Que es el holocausto nazi. Ajá, pero sí, un holocausto es cuando sacrificas a alguien y y y es consumido todo, bueno, lo pones en una pira o sea, sobre el fuego, en una pira de madera, y es consumida totalmente por el fuego. Ese es un holocausto. Ujú. Sí, un holocausto esto es un sacrificio. Ujú. Entre los antiguos judíos, cuando se sacrificaba un animal para que Dios les perdonara sus pecados, ¿no? Ujú. Pero bueno, eh, sí, en el versículo 37 aquí está otro versículo clave. Y esta chica pues, ya sabía que iba a suceder aquello, ¿no? Y dijo, y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras, que llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Mm, Pues sí, he aquí
una prueba inequívoca de que esto fue de que la hija de Jefte fue ofrecida en sacrificio. Ajá. Pero bueno, hasta aquí dejamos este personaje. Y y veamos otro capítulo de lo que les decía Jesús a los judíos. Ujú. Sí, a ver. Um, Aquí en Juan capítulo 8. Capítulo 8. Sí, Juan capítulo 8 del versículo 31 al 47. Ujú. Juan capítulo 8 del versículo 31 al 47. Ajá. Ah, miren aquí, este, este es un pasaje clave, ¿no? Y aquí dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, ¿seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: vuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he dado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Miren lo que dice aquí en el versículo 44. Qué fuerte, la verdad. Es algo bastante tremendo. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros,
¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así es. ¿O acaso ellos estaban siguiendo las... Sí, sí, porque pues aquí, ajá, el dios de Jefte, pues ya sabemos quién es, ¿no? Y él es homicida desde el principio. Así es. Ajá. Dice aquí en Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ujú. Así es, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ajá. Según decían los judíos que ellos seguían que su padre era Abraham, ajá, pero querían asesinarlo, ¿no? Tenían instinto de, ese instinto de, ese instinto homicida, ajá, ese instinto homicida. Y si en verdad hubieran sido hijos de Abraham, no hubieran procurado su muerte o lo hubieran tratado de asesinar, ¿no? Sí, porque ya antes de que lo crucificaran ya hubo intentos de asesinatos previos a la crucifixión. Ujú. Así es. Y veamos aquí. Ajá. Y dice también en el versículo 10, al final, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ujú. Aquí está Abraham, la diferencia entre Jefte y Abraham. Dice Génesis capítulo 22 del versículo 1 al 19. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria,
y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, esto era como una alegoría de que el padre iba a ofrecer al hijo, ¿no? Al Cristo en holocausto. ¿Qué cosas? Ya desde mucho más antes, yo creo que desde hace más de 3000 años antes de que naciera Jesús, ya estaba predestinado que esto fuera así. Qué interesante. Ujú. A ver, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y cortó leña para el holocausto. Otra vez aparece la palabra holocausto, señores, por segunda ocasión. Ya Abraham había cortado leña para el holocausto, o sea, después de que se sacrifica a la víctima, se quema por completo, hasta que quedan cenizas nada más. Uh-huh. He aquí una prueba irrefutable de que la hija de Jefte fue sacrificada. Ajá. Por eso lloró su virginidad, por eso su padre rasgó sus vestidos. Sí, porque pues su Dios no era el Dios de Abraham. Inclusive, ahorita que vimos que dice que les dijo Jesús a los judíos, que le decían los judíos al Yahshua que Abraham era su padre, pero claro que no era su padre, porque tenían instintos asesinos, instinto homicida. He aquí la gran diferencia. Uh-huh. Sí, pero bueno. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su... A ver. Génesis capítulo 22 versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos e Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Busquen en el diccionario qué significa holocausto. Y se darán cuenta de lo que significa más a detalle, que es el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta aquí. Y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Miren, ya había una alegoría aquí acerca de Cristo, acerca de Jesús. Qué interesante, la verdad. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña
y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Dios le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Dios proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Dios será provisto. Y llamó el ángel de Dios a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia proveerá las puertas de tus y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. He aquí dos cosas muy, muy diferentes. O sea, qué cosa tan más tremenda. Ujú. Los judíos de la época de Jesús tenían por Dios al dios de Jefte. El dios de Jefte era Satanás o Satán, el gran adversario, porque como dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es, aquí está la diferencia entre el Dios de Jesús y el Dios de Jefte. Porque dice que por sus obras los conoceréis. Por sus obras los conoceréis. Sí, por sus obras los conoceréis. A los que son verdaderamente siervos de Dios, son siervos de Satanás. Como dice aquí, como dice la segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso aquí la gran diferencia entre estos dos personajes bíblicos, entre Jefte y Abraham. Sí, pero bueno, no pretendo causar discordias ni disensiones, ni mucho menos. Este estudio estuvo un poquito demasiado largo, pero he aquí un esclarecimiento del por qué muchos dicen que se contradice la Biblia de manera garrafal, supuestamente, entre comillas. Pero bueno, así es. El Dios de Jesús no es el Dios de Jefte. El Dios de Abraham
es muy diferente porque es más benevolente, más piadoso. Como dice Jesús, yo les he venido a traer vida y vida en abundancia. Pero bueno, que tengan bonito día, tarde o noche, sea la hora que sea. Y aquí está la diferencia entre estos dos personajes. Y que Dios los bendiga donde quiera que estén.